A todos silenciar sus celulares. Muchísimas gracias a todos por hacerse presente a esta charla TI ecológica desde el Data Center hasta el Silicio, a cargo de Luis Alberto Casucelli, gerente de infraestructura de Google. Bienvenida. Bueno, buenos días. Agradezco ahí la presencia y quería agradecer también a Bull por haberme convidado otro año a participar de este evento. Este evento para mí en particular, yo trabajo en Brasil, van a sentir que algunas palabras me salen medias diferentes del español tradicional, hace 12 años que vivo en Brasil. Trabajé en varios proyectos aquí en la región sudamericana y la idea es compartir con ustedes alguna experiencia. Lo particular que me parece que tiene este evento es que tiene poco puño comercial, es bien académico, veo gente joven y eso es muy bueno para lo que viene en los años de TI, para la gente que va a estar trabajando con esto en los años próximos. La idea es compartir con ustedes algunas experiencias fundamentalmente internacionales que el grupo Google donde trabajo fue ejecutando, pero siempre con un concepto más académico y tratando de pasar fundamentalmente algunos conceptos. El título lo van a entender bien al final, cuando termina. La agenda trata algunos aspectos de impacto ambiental genéricos que tienen que ver con todo el mundo en general. Cuánto que TI colabora tiene que ver con eso y cuánto es el impacto que el área de TI hoy provoca en los problemas ambientales que el mundo tiene. Entender el problema que el área de TI ocasiona y cuáles son los posibles puntos que pueden ser direccionados. Y eso desde trabajando en el área de servicios, trabajando en cloud, trabajando en Big Data. Hay muchas cosas que se pueden hacer con los nuevos conceptos para tratar de pensar de una forma diferente y al mismo tiempo que hacemos nuestro trabajo y lo hacemos bien, también colaborar un poco con la ecología y con el planeta, porque es un deber de todos, digamos. Todos tenemos hijos, tenemos que pensar en nuestros nietos y ustedes van a ver en los 3 primeros slides de manera general cómo estamos colaborando o tal vez al contrario, perjudicando ese medio ambiente. Algunas líneas de lo que está pasando en el medio ambiente. Ustedes ven que las emisiones de gases hoy son los principales puntos que ocasionan los problemas que estamos teniendo. Si nada pasase, si consiguiéramos en los últimos años, hoy conseguimos casi aumentar en 1 grado la temperatura de la Tierra, y si nada pasa en los próximos 100 vamos a aumentarla 5 grados más. Con esto lo que está pasando claramente es se están derritiendo los polos, cada vez tenemos menos área útil en hielo, estamos generando problemas y esos problemas van a acabar ocasionando otros problemas que vamos a ir discutiendo en la presentación. Entonces, tenemos que tomar conciencia de cómo está nuestro planeta. No es solamente un problema de TI, este es un problema del mundo en general. ¿Esto cómo funciona? La Tierra hoy absorbe 30% de la radiación solar, es decir, el 70% en teoría tendría que ser reflejada. Cuando generamos energía, sobre todo energía fósil, combustibles, lo que estamos haciendo es generando dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono queda en la atmósfera y comenzamos con el famoso efecto estufa. Es decir, ese reflejo del 30% comienza a disminuir, el calor en la Tierra empieza a aumentar. Ahí ustedes tienen en el dibujo más o menos las proporciones que el reflejo provoca y lo que ocasiona en términos de lo que se llama de calentamiento global. La última línea comenta que si consigo generar energía de una forma más ecológica, que sería a través de nuclear, solar o hídrica, voy a estar contaminando o creando menos esa capa, digamos, que no favorece a la ecología. Por otro lado, y ahora ya un poco más cerca del área de TI, el consumo de energía cada vez aumenta más. Los combustibles fósiles, que es la generación de combustibles líquidos en la matriz energética, es la que más crece. El costo de esa energía justamente cada vez aumenta más porque los recursos son finitos y ya se empiezan a sentir fuertes impactos ambientales, sobre todo en la región que todavía nos da un poco de aire, que es Amazonia. Entonces, esa conciencia ecológica existe, es aislada,
pero no existe un comprometimiento global, un compromiso global de cada una de las áreas. Y lo que resta por hacer es que cada uno tome ese dolor dentro del área que trabaja y comience con eso a hacer alguna cosa. Entonces, como nosotros, este evento es informático, después del tercer slide vamos a ver un poco lo que tiene que ver esto con TI. Entonces, esa es una definición de TI verde o de Green IT o varios nombres que tiene. Lo fundamental es entender desde la adquisición hasta el uso, hasta cómo voy a descartar ese material una vez que lo deje de utilizar y cómo también al mismo tiempo voy a aprovechar mi infraestructura de data center, mis servidores, mi storage, para tratar de provocar el menor daño posible a todo lo que comentamos en los primeros slides. Entonces, hay un conjunto de prácticas que pueden ser tomadas. Vamos a ir durante la presentación ilustrando casos reales para que ustedes tengan noción de lo que estamos hablando. Es posible de ser hecho, hay cosas a hacer. Probablemente va a ser para los próximos años. Este es un evento de tendencia. Yo no quiero hablar mucho de lo que ya hacemos o de lo que no se hace en Uruguay específicamente, pero ustedes van a ir viendo algunas cosas que en el mundo sí hoy están siendo utilizadas. Y fundamentalmente lo que se busca es reducir el desperdicio, es decir, tratar de generar menos lo que se llama de basura electrónica, aumentar la eficiencia de los procesos, quiere decir, ustedes van a ver ahí métricas de medición de data center para ver eficiencia de data center, y fundamentalmente también el descarte que sea bien hecho de una manera rigurosa y controlada. Yo no sé si ustedes tienen noción, este es un ejemplo de Brasil. ¿Cuál es el departamento de una empresa que consume más energía? Lógicamente, en una industria probablemente el área fabril. Pero este es un ejemplo de un banco, ¿sí? Es el Banco Itaú, bastante grande. En Brasil tiene 6.000 agencias más o menos. Ustedes ven que el 50% de la factura de energía que el banco paga es generada en el área de TI. Es decir, es un gran banco y el 50% de su factura tiene que ver con TI. La primera pregunta es, ¿en la empresa donde ustedes trabajan, alguien hizo esa cuenta a ver cuánto TI está consumiendo dentro de lo que se gasta? Yo sé que es gobierno, a veces es difícil, pero es un tema en el cual tenemos que empezarnos a preocupar. Es decir, históricamente, desde el mundo de los mainframes, es muy simple ir comprando más máquinas, ir apilando más máquinas, total compro por precio y ahora crezo horizontalmente y ahora salió esta máquina que es mejor. Ahora hay que preocuparse con cuánto eso me cuesta en 5 años o en 3 años, porque la energía cada vez aumenta más. Ustedes van a ver las proporciones de cuánto tiene que ver la energía con el costo de la TI, que estamos hablando de servidores, storage y esas cosas. Entonces, ¿por qué TI verde? El primer driver, lógicamente, además del driver filantrópico, que es colaborar con la tierra, es la reducción de costos. Hay una reducción de costos importante y significativa asociada a trabajar con TI verde. Es decir, puedo hacer las dos cosas de manera favorable, no es simplemente filantrópico. También voy a conseguir beneficios de costos. Por otro lado, algunos países ya tienen reglas muy claras de cómo hacer eso. Voy a mostrar algún ejemplo también. El consumidor tiene que ser consciente en ese sentido y al mismo tiempo las empresas, por ejemplo en Brasil particularmente, los bancos, se empiezan a asociar, empiezan a dar créditos en mejores condiciones a empresas que consiguen mostrar que son sustentables. Es decir, empresas sustentables hoy tienen beneficios fiscales, tienen beneficios de relacionamiento y tienen beneficios comerciales. Entonces, no es un tema menor pensar en que reduciendo mi consumo de energía y siendo más eficiente desde el punto de vista energético, es simplemente voy a reducir ese costo y nada más. Hay otros beneficios colaterales. Eso es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos fue medido que los data centers tienen capacidad de mejorar su eficiencia energética entre 20 y 55%. No son valores menores. 20 y 55%, de 20 a 55%, son valores expresivos. Y todo eso, no solamente desde el punto de vista de costos, sino desde el punto de vista también de lo que impacta en el planeta. O sea, por un lado, beneficio económico, por otro lado, desde ese lado, ¿de qué estamos hablando si pudiéramos reducir apenas el 20% lo que sería la emisión de dióxido de carbono? Es decir, hay espacio para reducir. Lo que pasa tradicional,
creé un data center hace 40 años, soportaba mi mainframe, hoy soporta otro tipo de tecnología y probablemente todo lo que tiene que ver con facilities de data center son los mismos de hace 40 años o de 30 años y digamos, es poco eficiente. La verdad es esa, es poco eficiente. Hoy, en la charla anterior, la gente de UTE comentó que está pensando en rever esas partes, me pareció bárbaro. Son iniciativas que todas las empresas deberían ver porque hay beneficios atrás de eso. Y ahora ya estamos un poquito más yendo para el lado de TI, ya hablamos de manera general, ya hablamos de TI como un todo, y esta es la distribución de la pizza, de cuánto entra en mi data center y cuánto realmente mi procesador utiliza. O sea, la entrada es 100 watts, un ejemplo ahí, con esa distribución de porcentajes, y lo que realmente llega a mi procesador es apenas 1 watt. El resto se gasta 55% en refrigerar la sala, energía, lo que tiene que ver con iluminación, storage y network tienen una parte importante, pero cuando hago el abstract del server, tengo esta distribución del medio, y por último, como mi procesador también muchas veces está ocioso, no está siendo utilizado, también él tiene bastante poco uso. Entonces, ¿qué se puede hacer en esto? Lo primero es medirlo. Es tan básico como eso. Hay formas, hay servicios que me consiguen dar un diagnóstico para conseguir ver cuán eficiente es mi data center. Voy a mostrar algún caso. Ese es el segundo punto, el CIO. Si ustedes ven, muchas veces el CIO ni siquiera es responsable por pagar la cuenta del data center. No sé en gobierno, pero en empresas privadas muchas veces es otra área la que es responsable por el pago de las cuentas. Por otro lado, si tienen que decidir, no tienen datos para decidir, para tomar alguna acción. Y el tercer punto es que si supieran, todas las veces que nosotros les conseguimos mostrar a esos clientes que aplicando alguna inversión o simplemente reurbanizando su data center conseguirían tener gaños significativos, se sorprenden, porque es tanta la energía mal gastada que hay, que realmente el beneficio, cuando eso se transforma en números, es importante. Ahí tienen, por ejemplo, lo que implica, ya comentamos más o menos eso, reducción de la emisión de carbono, reducción del consumo eléctrico y automáticamente reducción de costos. Por otro lado, los costos de la energía con relación al budget de TI del lado izquierdo están subiendo violentamente, ¿sí? Y del lado derecho, en el dibujo, ustedes ven la distribución entre lo que sería refrigeración, energía y carga. La frase del medio aquí en el verde es importante. Por cada medio euro que gasto en energía equivale a 1 euro invertido en equipamientos de TI. Entonces, cuando compro equipamientos de TI, si no tengo mi infraestructura adecuada, si estoy comprando mal, estoy adicionando medio euro adicional por cada euro que adiciono en equipamientos de TI. Estas cuentas precisan ser hechas, alguien precisa medir esto. Históricamente no se midió porque no importaba. Ahora, por todo lo que comentamos al principio, vale la pena empezar a pensar. La empresa donde trabajo, que es el Grupo Bull, está comprometida con asociaciones de IT, con varias iniciativas. Una de ellas tiene que ver con aquella que no se ve, que está medio negro ahí, que es el Código de Conducta para Data Centers de la Unión Europea. Francia en particular, que es la matriz de Bull, es un país socialista, ustedes conocen bien. Como un país socialista se preocupa mucho con este tipo de iniciativas. Entonces participa de un grupo de empresas, donde aquí se comprometen, es el código de conducta eso aquí, se comprometen a reducir en 3 años en 20% la emisión de carbono. Este es el documento que fue firmado, digamos, de la cual Bull participa. Aquí ustedes ven las métricas de los participantes y lo que tienen que estar haciendo como vendor, como empresas privadas y así. Entonces, el compromiso es, volviendo uno, es esto que está aquí. Acuerdo Climático Mundial, antes de 2020, optimizar el consumo energético en 20% y 20% mi data center tiene que ser alimentado con energía verde, que serían ¿qué? Combustibles no fósiles. Entonces, hay movimientos mundiales ya pautados, políticos para esto. Entonces, algunas iniciativas, ¿qué puedo hacer? En la charla de UTE fue bárbaro, porque él habló de virtualización. Y virtualización es una opción.
Virtualización claramente hace que utilice mejor mis recursos. Consolidación. En la hora que voy a comprar, identificar si la máquina realmente tiene un saving importante de energía. Voy a mostrar un caso de cómo ver eso, la eficiencia energética en un servidor. Es decir, tengo que entender primero el consumo de mi ambiente y de mis sistemas. Realmente todo lo que estoy utilizando precisa está prendido. No estoy hablando acá de no imprimir una página, no estoy hablando a nivel de usuario, estoy hablando a nivel de data center, que es donde está el principal ofensor. Entender cómo utilizo esa energía eléctrica, utilizar equipamientos que tengan ganancia de energía, que sean eficientes y periódicamente entender mi infraestructura de data center y renovarla cuando sea preciso. Del lado de la administración puedo virtualizar, puedo consolidar. Hoy en día, señores, hay servidores con mucho menos consumo. Esto es como las iglesias, ¿no? La TI pasó por los mainframes, después pasó por los RISC en los años 90 y hoy se empieza a pensar ya que se puede colocar todo en el mundo Intel, con Linux, y muchas empresas ya están trabajando en ese sentido. Yo tengo un case ahora muy grande en Brasil de una operadora que tiene 80 millones de clientes que acabó de hacer eso con Bull. Es decir, hoy en día ya la tecnología de commodity, Intel particularmente, sistemas operacionales Linux, están maduros suficientemente como para poder bajar de una plataforma que era un consumidor eléctrico mayor para algo más simple. Voy a mostrar eso un poquito más adelante. Entonces, siempre que es posible habría que ver si hay opción de downsizing. Y por otro lado, la urbanización de mi data center, corredor frío, corredor caliente, data rooms. Hay que pensar un poco en la forma como voy a refrigerar aquello. Storage es la misma cosa. Compro el storage más caro, el que más energía consume, total, me voy a dormir y nadie me llama porque no tiene problema. ¿Hay necesidad de tener todo en el mejor storage del mundo? ¿Por qué no pensamos en una tierización? ¿Por qué no pensamos en pensar en colocar los datos donde corresponden y no simplemente crecer sin ningún criterio? Utilizar técnicas de duplicación, optimizar backups. Hay muchas cosas para hacer en la infraestructura existente, no porque atiende el negocio está todo bien. Hay muchas cosas a trabajar por atrás. Consolidación de data center y fundamentalmente medir y acompañar la evolución y el progreso. Aquí voy a hablar un poco de lo que tiene que ver con servicios. Nosotros tenemos una metodología que empieza haciendo un primer assessment, entendiendo, mapeando la situación del cliente. Después hacemos lo que se llama un proceso de transformación o de integración, donde ayudamos al cliente a mejorar y después empezamos a medir y a controlar continuamente esa mejora. Es decir, para de nuevo no salir del carril que la cosa se colocó. Es una metodología que Bull compró de una empresa inglesa. Y es exactamente eso que estamos hablando ahí, es un approach estructurado para innovación de TI, donde analizamos los requerimientos primero del negocio y del cliente, identificamos y mapeamos la situación actual, diseñamos una arquitectura para mejorar eso, totalmente multivendor. Aquí no estoy hablando del producto de una marca o de otra, no es ese el objetivo, es algo totalmente agnóstico a proveedores. Implementar esas soluciones y por último, soportar y seguir midiendo la eficiencia de eso. Este es el caso de no consigo mostrar el entregable, pero sí consigo mostrar la propuesta para un cliente. Es un data center de 1.300 metros cuadrados, ¿sí? Donde se hace una propuesta de lo que sería un GPS, que es un Global Project Survey, solo para que tengan una noción de lo que se hace. Entonces, esa oferta, compuesta por diferentes tipos de servicios, en este caso estamos trabajando en el tercero, que es Bio Data Center, Optimización y Assessment. Entonces, ¿qué se hace? Se controlan algunos puntos de medida y se hace un trabajo encima del data center para identificar posibilidades de mejoría. Entonces, existe una metodología, existen 15 checkpoints, ahí ustedes ven, es un data center de 1.300 metros cuadrados que tiene 3 salas. Se hace todo un trabajo de mediciones y después de esas mediciones se emiten algún tipo de recomendaciones donde el cliente consigue saber en qué situación se encuentra y en qué situación podría llegar a pasar. Entonces, ahí está el proceso, se hace la calificación, primero la clasificación de datos, se mide y después se emiten los reportes. Este es un trabajo dependiendo del data center, de 2 o 3 semanas y se generan gráficos de este tipo donde el cliente consigue ver su grado de madurez en relación a diferentes métricas del proceso. Y desde el punto de vista comercial es bastante interesante también, porque era al final.
Bueno, acá están los datos, por ejemplo, de cuánto ese data center consume por mes. Se parte ya de algo definido y se llega, digamos, a una propuesta de este tipo en la cual existe una remuneración fija que el cliente paga, existe una remuneración variable en función de los beneficios que se le consigue dar con esas recomendaciones. Entonces el cliente no es simplemente compré un servicio, compré, pagué y después me dieron un montón de papel y nada más. No, hay una parte del servicio que es socia, digamos, en los beneficios que esto puede traer. Solo para ilustrar un caso real, estamos entregando el delivery ahora, y el otro caso es el descarte del material electrónico. No sé si ustedes saben, pero en Brasil Pool es líder en lo que es back office bancario, procesamiento de cheques, que es una operación que está ahora cayendo y pasamos a la desmaterialización. Pero esto antes se hacía con clasificadoras de cheques que eran electromecánicas. Entonces hubo que hacer un proceso de laudo. Esto es claramente Green IT. Voy a descartar 24 toneladas de equipamientos electrónicos. ¿Cómo se hace un proceso de ese tipo? Yo vi algún video aquí de la muestra que mostraba eso. ¿Cómo se hace un descarte de 24 toneladas de equipamientos electrónicos? Ustedes pueden ver acá en este documento, yo voy a pasar un poco rápido. Lo primero que se hace es, se carga todo, se lleva en camiones. Después se llega a un lugar donde se separa ese material, se hace la desmaterialización, se sacan todas las etiquetas y se separa por tipo de material. ¿Sí? Esa es la parte de etiquetas. Se separa por tipo de material, se desmonta absolutamente todo, la parte mecánica de la parte electrónica de los cables. Y por último se obtiene después de esto un certificado, que es ese aquí, donde dice que conseguí descartar realmente de forma eficiente las 24 toneladas que están ahí. Y existe también un certificado de rastreabilidad. ¿Qué quiere decir? Una vez que separé todos los materiales, voy a dar a empresas específicas que una trabaja con placas electrónicas, otra trabaja con cables, y esas se van a encargar a su vez de descartar de manera correcta aquel material. Entonces tengo una rastreabilidad completa de todo lo que fue rastreado. Ahí tienen, por ejemplo, en esa pizza, la distribución de material entre lo que era vidrio, lo que eran baterías. O sea, todo fue separado, y una vez que fue separado, fue descartado por empresas específicas para ese tipo de cosas. Ahí está la empresa que descartó placas electrónicas, vidrios, baterías. Este es un proceso de descarte ecológico. No simplemente, manda un camión aquí, busca, te lo lleva, no sé lo que hace con aquello. No es eso, no es eso. 24 toneladas es mucho material, precisa ser hecho de esta forma. Google periódicamente hace descarte de todos sus proyectos de esta forma. Entonces, son dos casos, uno que tiene que ver con la eficiencia de data center y otro que tiene que ver con el descarte, que son de servicios. Ahora voy a hablar un poco de productos. ¿Sí? Cuando uno compra un servidor, lo primero que tengo que pensar es ¿qué es lo más moderno? ¿Qué es lo más eficiente electrónicamente? ¿Qué me reduce más espacio? Consumo electrónico, no quiero perder performance, quiero mantener la escalabilidad. Y específicamente sobre esto que vamos a hablar es el caso de la operadora de 80 millones de clientes que les comenté. Los tipos consiguieron bajar a la mitad del espacio físico, aumentar 3 veces la performance con estos servidores que voy a hablar ahora. Es decir, hay cosas nuevas, presten atención al mercado. Bull trabajó con estos servidores hace 5 años y creó un único servidor desde el punto de vista de hardware que atiende 3 necesidades. Las 3 necesidades es el mundo de High Performance Computing. No sé cuántos están familiarizados con eso, pero es grandes clústeres de procesamiento paralelo. Si no están familiarizados, se van a familiarizar con Big Data, porque Big Data va a traer ese tipo de arquitecturas para el mundo comercial. El mismo servidor atiende también nuestro sistema operativo, que era el mainframe, y también atiende el mundo comercial, el mundo virtualizado o no virtualizado. Entonces, es el mismo hardware con sistemas operativos diferentes. Hoy tenemos referencias de ellos tanto en Uruguay como en Brasil. Entonces, el servidor es un mainframe. Lo único que él pretende reducir claramente el consumo y el espacio físico. Entonces, tiene altísima performance. Ustedes pueden ver acá. Acá estoy hablando en la última configuración. Estamos hablando de un servidor de 160 cores Intel que da 4110 SPECINS. Eso es más que la mayoría de los servidores de mercado. Estoy trabajando con tecnología Intel
en 12 U's, en un footprint extremadamente reducido, altamente denso, y consigo con esa tecnología absorber máquinas mucho mayores, sea virtualizado, mejor, o no virtualizado. Vuelvo a repetir, esto está aquí, ya está en Uruguay, está instalado en Uruguay y en Brasil. Eso es un poco para que ustedes vean la densidad interna. Esa máquina es la única máquina del mercado que en 3 U's, que es un tanto así, más o menos, en 3 U's, consigue colocar 4 procesadores de 10 cores. Es decir, 40 cores en 10 U's. Es bastante denso y hoy es la máquina por lo menos 25% más densa que cualquier otra del mercado. En términos de performance, también como comenté, llega a 4110 pekins. El mejor form factor de eficiencia energética es de arriba del 91%. No hay servidor del mercado con esa eficiencia. Porque tiene 2 fuentes de alimentación y un banco de capacitores. Entonces no están las 2 fuentes activas. Trabaja con una activa y la otra totalmente pasiva. Entonces, en caso de problema en la fuente principal, el banco de capacitores soporta y se hace la transición. Esto es eficiencia energética. Esto es lo que hay que ver a la hora que compro. No es solamente el precio. Hoy se compra mucho por precio. Todo es igual. No es todo igual. Hay que pensar un poco en cuanto a cuál es la eficiencia energética de su servidor, cómo su empresa se preocupa con Green y qué beneficio me va a traer a lo largo de 5 años que coloque este servidor a rodar. Porque no es solamente la compra. Y ahora algunas curiosidades que no están tan cerca aquí en Uruguay, pero que vale la pena ustedes conocer. En Brasil particularmente la energía en algunos data centers no llega a dar el suministro que se precisa. Entonces las empresas tienen la necesidad de crecer rápidamente y colocar algo adicional. Entonces existe la posibilidad de containers data centers que se llaman, que permiten hoy tener movilidad, una rápida implementación, fundamentalmente alta densidad de procesamiento, eficiencia energética como comentamos, y sobre todo son bien green en el sentido de que no agreden el medio ambiente. Ese es el container que Bull lanzó. Es una solución de 6 metros de largo. Esa foto fue tirada en nuestro centro de competencia en Grenoble, en la nieve. Y en ese data center yo consigo colocar 12 racks con 60 watts de densidad o de carga eléctrica en cada uno de los watts. Es decir, una altísima densidad y refrigerado por agua. Es decir, la refrigeración por agua es una tendencia, está volviendo. En el pasado se utilizaba, después se dejó de utilizar. Los data centers están empezando a cambiar su concepto. Vamos a tratar un poquito ahora de tendencias en lo que falta de la presentación. Totalmente agnóstico a hardware, es diseñado para High Performance Computing, que es altísima densidad de procesamiento en pequeño espacio. Ese es el mismo, esta foto la saqué yo, es el mismo data center, solo que en verano, ¿sí? Y si ustedes ven, tiene una cajita aquí azul, los cables le llegan desde el edificio central, y tiene 2 mangueras, una azul, por la cual va agua fría, y una roja, por la cual vuelve agua fría. La diferencia es que Bull, si ven la montaña de atrás, eso es cerca de los Alpes franceses, es cerca del Mont Blanc, y abajo de esa bomba de agua hay un río subterráneo a 4 metros. ¿Cómo funciona la refrigeración del container? No tiene aire acondicionado, no tiene absolutamente nada. El objetivo aquí no es refrigerar la sala. Ustedes entran a un data center, gente con pullover, gente con campera. Estoy perdiendo energía. Lo que tengo que refrigerar es el silicio, lo que tengo que refrigerar es la máquina, no la persona. No tengo que refrigerar una sala como esta para tener mi máquina y decir, qué frío que está todo bien. Tengo que ser más eficiente, tengo que estar más cerca del silicio. Por eso es del data center al silicio. Cuanto más me aproximo al silicio, más eficiente soy en términos de energía. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Tienen una bomba de agua, hicieron un pozo hasta el río subterráneo, que está a 4 metros, toman agua a 4 grados del río, ¿sí? A través de esa bomba, la mandan para el circuito, refrigeran los 12 racks que están ahí adentro y vuelve agua a 12 grados centígrados al río. Es decir, no agredí en absoluto a la naturaleza, tomé agua a 4 grados y devolví a 12 para el río subterráneo. No gasté un centavo en aire acondicionado, estoy refrigerando por agua de una fuente natural. Es decir, es un caso típico, eso es lo que se llama del Bio-Data Center de Bull en Francia. Y ahora, comentando un poco ya, entrando en la parte final, es el cooling para servidores de alta densidad.
mercado comercial no está acostumbrado a trabajar con alta densidad. De a poco las empresas ya empiezan a hablar de InfiniBand, ya empiezan a hablar de clúster de procesadores, cuando se habla de Big Data, ya se empieza a hablar de placas de 40 GB, que es el mercado de HPC ya tiene algún tiempo que eso está funcionando. Es decir, progresivamente el mundo comercial y el mundo de HPC empiezan a tener una convergencia. Entonces, la última frase es esa: tendencias en cooling para alta densidad. Es decir, cuanto más cerca de la fuente de calor coloco mi refrigeración, más eficiente consigo ser. Este concepto PUE es Power User Efficiency, y tiene que ver con qué eficiencia consigo entre lo que entra, aquel dibujo que vieron antes, el Big Data Center, y cuánto consigo aprovechar de aquello. Cuando yo refrigero una sala por aire, ese es el concepto tradicional de todos los data centers. Entonces, tengo un aire acondicionado que mete aire frío dentro de la sala, eso va por los ductos que están abajo, en el falso piso, suben y el rack los va absorbiendo, los ventiladores de los servidores los van absorbiendo y los van mandando para atrás. Entonces, cuando hablo de urbanizaciones, respeta corredor frío, corredor caliente. El corredor frío es el del frente y el corredor caliente es por donde los servidores mandan el calor para volver, digamos, a ser refrigerado por el aire acondicionado. Y este es el concepto que viene de muchos años. Esto es lo tradicional, esto es lo que cualquier data center hoy tiene. Miren el PUE que va entre 1.8 y 1.9, y yo preciso para generar ese aire frío, para el aire acondicionado, agua a 112 grados. Ustedes van a ver un caso ahora en el video que es ese. O sea, si yo consigo colocar una puerta tipo el radiador de un auto bien cerca de donde mis servidores están generando calor, tal vez yo pueda tener una mejor eficiencia en el cambio de calor con el medio ambiente. Entonces, en este caso, consigo colocar una puerta por la cual circula agua fría, que permite pasar menos calor para el medio ambiente. Y permite trabajar en el medio ambiente. Si yo consigo colocar agua a 14 o 19 grados en la puerta, a 27 grados centígrados, o sea, temperatura de aire acondicionado de humano, que no es la temperatura de aire acondicionado del data center. Y mi PUE ya baja para 1.4 o 1.5. Y lo que Google está trabajando ahora en este mundo de HPC es eso aquí, que es refrigeración directamente en el electrónico, directamente en la placa. O sea, el agua, cuanto más la aproximo a mi fuente de calor, mejor beneficio tengo. Eso da un PUE mejor de que 1.1. Entonces, acá estamos hablando de ecología. Claramente, con esto voy a conseguir beneficios de costos y también, claramente, beneficios para el medio. Miren la proporción que vimos antes, cómo cambia cuando tengo un PUE de 1.2. Claramente, aproximando la refrigeración a los componentes, consigo reducir las necesidades de refrigeración del ambiente. Por otro lado, tengo el beneficio económico, tal vez la inversión inicial sea un poco mayor, pero si ya tuviera que construir hoy un data center, pensaría claramente ya en pensar en colocar circuitos de refrigeración por agua. No preciso falso piso, te van a ver algún ejemplo después. Y en esos racks tengo el circuito de agua, que es el azul que está abajo, del data center, y tengo un circuito de agua interno. En ese ejemplo, no preciso ni de refrigerar agua, trabajo con temperatura ambiente. Un procesador hoy trabaja a 60-65 grados de temperatura, con agua natural a 30 grados lo consigo refrigerar. Entonces, ni siquiera preciso refrigerar agua. Entonces, solamente la sala a temperatura ambiente, sin falso piso y con un circuito de agua bien cerca de mis componentes generadores de calor. Ese blade ya existe, ese blade es refrigerado por agua, tiene además de la electricidad de los cables de red, entran mangueras en él, ¿sí? Y son esos agujeros negros que se ven del lado de acá. Y el beneficio, o sea, el servicio, la forma de manejar los blades es tradicional, pero ya hay agua dentro o muy cerca de los componentes electrónicos. Entonces ahí ven, por ejemplo, esas mangueras que se ven ahí, son mangueras que van para el circuito interno que mostré antes. Y dentro de la misma lámina también tiene algunas cosas referentes a refrigeración. Esto es exclusivo hoy de Google. Esto se usa mucho en el mundo de alta densidad electrónica, de lo que tiene que ver con High Performance Computing. Bueno, y antes de terminar, les quería mostrar esto
video de la vida real, digamos. Eso es la Comisión de Energía Atómica en Francia. Terrasson est le premier supercalculateur européen. Il est capable de réaliser 1 million de milliards d'opérations à la seconde. Imaginez que chaque habitant de la planète fasse une opération en 1 seconde, il leur faudrait 48 heures pour réaliser ce que Terrasson fait en 1 seconde. Terrasson est le fruit d'une collaboration exemplaire entre les équipes Bull, les équipes CEA et les équipes d'Intel. C'est un projet technologique résolument ambitieux. Il servira aux équipes CEA pour lancer tous les programmes de simulation destinés à garantir la fiabilité des armes de dissuasion nucléaire. Terrasson, 4300 serveurs de la gamme Unix. Une salle de 800 m² a été spécialement conçue pour l'héberger. 800 m², c'est aussi la surface qu'occupait son prédécesseur, Terra 10, qui a été livré il y a 5 ans. Seulement là, aujourd'hui, 800 m² avec 20 fois plus de puissance, avec un ratio énergétique 7 fois plus performant. Mais comment conçoit-on un supercalculateur qui se classe parmi les 5 premiers mondiaux? Je vous invite à le découvrir. Terrasson, c'est la combinaison d'une multitude d'expertise, avec au premier rang cette capacité à concevoir les technologies les plus pointues du marché, arriver aussi à les intégrer dans nos produits, mais aussi les gérer dans des infrastructures vraiment complexes. Deux objectifs majeurs pour Terrasson, c'est d'abord la performance, la vitesse, telle une Formule 1, mais aussi la robustesse d'un grand système de production. Terrasson est puissant, à plusieurs points de vue. D'abord la puissance de calcul, avec les 140 000 cœurs de processeurs, une mémoire gigantesque de 300 téraoctets, mais aussi une capacité de stockage de 20 pétaoctets, c'est l'équivalent de 25 milliards de livres, et un débit de 500 gigaoctets par seconde. C'est comme si 1 million de personnes regardaient en même temps un film haute définition. Donc c'est pas qu'une affaire de hardware, puisqu'il y a un gros travail derrière d'optimisation des paramètres, de tous les facteurs possibles, de manière à obtenir la performance absolue, d'arriver à transférer des montagnes de données en quelques fractions de secondes, et rester disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Terrasson, c'est un vrai gros système de production. Terrasson a été conçu avec un soin tout particulier apporté à la régulation thermique et aux économies d'énergie. Au niveau de chaque serveur Unix, la circulation de l'air est un facteur de performance. Les amants ont été conçus pour faciliter les fluides. Tout a été pris en compte, la consommation de chaque composant, sa taille, sa position, et pour une telle puissance, la climatisation ne suffit pas. On doit avoir recours au refroidissement liquide. Les amants Unix sont équipés d'une porte froide, spécialement conçue par nous. C'est-à-dire que l'air chaud généré à l'intérieur est aspiré grâce à des ventilateurs, au travers d'un réacteur où circule l'eau froide, et ensuite rejeté dans la salle à la température ambiante. C'est-à-dire que vous n'avez quasiment plus besoin de climatiser la salle. Comparé à une climatisation traditionnelle, la réduction énergétique est de l'ordre de 75%. Administrer un très grand serveur tel que Terrasson est quelque chose de très complexe, puisqu'il s'agit de piloter des dizaines de milliers de composants. Son environnement logiciel est basé sur Linux et des logiciels de l'open source. Son système de gestion de fichiers est le plus performant au monde, et le logiciel d'administration développé par Bull permet de démarrer les 4300 serveurs en seulement 15 minutes, à comparer aux quelques minutes nécessaires pour démarrer un seul PC. On est devant un serveur Unix en configuration Terrasson, pour voir différents éléments. D'abord la carte entrée-sortie, qui est reliée par une petite carte à la carte mère. La carte mère qui accueille donc 4 processeurs, la dernière génération de processeurs Intel. On a 32 barrettes mémoire. On a l'ensemble ventilateur qui permet de refroidir l'ensemble en fonctionnement. Et tout ça c'est alimenté par le bloc d'alimentation avec l'alimentation du serveur et son ultra-capaciteur qui nous permet en fait de nous passer d'un brûleur et qui permet aussi de réduire la consommation électrique de 10%. Terrasson est assemblé sur le site d'Angers. C'est un véritable projet industriel car il a fallu repenser à toutes les chaînes de fabrication. Terrasson est donc pour le groupe Bull un puissant accélérateur d'innovation, des innovations qui bénéficient déjà aux nouveaux serveurs de gestion et qui se retrouveront demain dans les centrales numériques du futur. No sé si notaron, pero más o menos todo lo que fuimos hablando está ahí. Primero, la generación de energía limpia, que es la energía nuclear es una forma de hacer energía limpia. Simulaciones, es lo que viene para lo que antes eran armas convencionales de guerra. Hoy los países, sobre todo los más desarrollados, es la capacidad de poder simular, es el diferencial hoy. China, Estados Unidos, la propia Comisión, Unión Europea. Es decir, este tipo de máquinas se utilizan con fines
extremadamente ecológicos. El data center no tiene falso piso, toda la parte de agua viene por abajo, todos los cables están suspendidos, vienen por arriba. Vieron también el servidor, el mismo servidor que yo les mostré antes, es exactamente ese que él mostró. Y todos los conceptos que hablamos están reflejados en ese video. No sé si vieron, 75% de reducción de energía. O sea, son factores que juntan más o menos todo lo que fuimos conversando. Este es el último slide. Las tendencias. Resumiendo un poco lo que hablamos, cada día precisamos de más energía, cada vez estamos consumiendo más y cada vez está aumentando más el precio. ¿Qué vamos a hacer con eso? Empezamos a rever los conceptos, empezamos a mudar, medir la eficiencia principalmente de lo que estamos haciendo, y antes de decidir por tecnología o por precio, porque conozco tal vendor o tal otro, prestemos atención al mercado y sobre todo prestemos atención a lo que estamos haciendo porque estamos impactando el planeta. Bueno, era eso lo que tenía para decirles y les agradezco. Si hay alguna pregunta, por favor. ¿Alguien desea hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí, la preparación del ingreso del agua, Sí. filtrado, control, abastecimiento. La preparación del abastecimiento del agua, porque no es agua como viene del caño, que tiene un montón de impurezas. ¿Cómo es todo ese tema? Es agua corriente lo que se utiliza y son circuitos cerrados. Es decir, cada uno de esos dos circuitos que mostré en el slide anterior son circuitos cerrados. No es que está entrando agua permanentemente. En el caso del río sí, porque digamos, ok, pero en los otros casos el agua es agua corriente, no precisa de ningún tipo de tratamiento, y lo que se hace es, se mete dentro de un tanque y eso es un circuito cerrado por presión. Entonces solamente a la evaporización eventual que tenga que voy a tratar de entrar más agua, pero no es un tema que estoy tomando agua permanentemente de algún suministro. ¿Okay? No tiene ningún tipo de preparación en ese sentido. ¿Alguna otra? Oye, sí, está muy bien el tema de enfriar con agua, pero ¿cómo enfrío el agua? Esa es la pregunta. A través, sobre el último slide que mostré, el agua está a temperatura ambiente, no preciso ni siquiera enfriarla. Bueno, a veces no sé si alcanza eso. Sí, alcanza porque cuanto más cerca al procesador, si yo tengo que refrigerar una fuente de calor a 60 grados o a 70 grados como está un procesador, agua a 30 grados me sirve. Entonces lo único que hago es un circuito interno, ¿sí? Y una bomba que va a hacer eso. Y si es agua caliente, ¿a dónde va? Tengo que tener un chiller, pero es muy diferente externamente en el data center tener un chiller que me baje agua a 7 grados como precisa hoy que ponerla a 25 o a 24 grados. Soy mucho más eficiente. El costo de la energía para eso es mucho más bajo. Y el problema de decir, bueno, genial, para tener un chiller y ese tipo de cosas, ustedes dicen, suprimo los gastos de enfriamiento, sí. Está bien. Y la energía no tendría que ser un poco más renovable, utilizar el método de energía solar o algún tipo de energía reciclable, renovable automáticamente y no volver a caer de vuelta en el caso de uso de energías no tradicionales como la nuclear que usted mencionó. Me parece que eso se da de pique contra el ambiente ecológico, ¿verdad? Porque ¿qué hago con los desechos nucleares después? ¿Ah? Más o menos, porque la generación de energía nuclear sí. Es menos agresiva que la generación de combustibles fósiles. Entonces, acaba siendo una fuente de energía limpia. Lógicamente, si yo pudiera hacer todo con energía solar sería mejor, pero no tengo suficiente infraestructura para poder hacer eso. Entonces, de las opciones que existen... La solar, la eólica, la sí, pero digamos, en solar y en eólica no consigo generar la capacidad eléctrica para soportar lo que dejo de hacer con la fósil. Entonces, hoy todavía no tengo capacidad. Si pudiera hacerlo a través de eso, sí. Entonces, la atómica, por ejemplo, es una opción que de las malas es la mejor, digamos, ¿no? Está bien. Son criterios. Está bien. Sí. ¿Alguna otra? Muchísimas gracias.